Bueno, vamos a esperar un poquitico que se vayan conectando las personas. Muchas gracias también por compartir este espacio. Por favor, mientras se van conectando, vayan saludando. Hoy estamos aquí para hablar de una etapa súper importante de nuestra vida, que es el proyecto sentido. Esta etapa, yo creo que los que han estado siguiendo un poco más lo que es biosanación emocional, se hablan de 3 espacios-tiempo. Esos 3 espacios son, primero, el árbol genealógico o el transgeneracional. Segundo, es el proyecto sentido, que es una etapa muy importante. Saludos a Doris María, a Mario, Willy. Acuérdense también de compartir el enlace, de recordarle a aquellos que están también interesados. Entonces retomamos ese segundo espacio, que es el proyecto sentido. Corresponde a la etapa desde 9 meses antes de la concepción hasta los 3 años, que es del que vamos a hablar hoy. Y por último es la edad actual o contemporánea. Estos son los 3 espacios de los cuales provienen nuestros programas inconscientes, que son los que determinan nuestra vida. Hola, yo creo que esa es Lili, creo. Bueno, entonces, como les decía, preparé, digamos que el tema podría ser súper amplio, pero la idea es darles unas pautas para empezar a trabajar a nivel personal, para que puedan empezar a aplicarlo en ustedes. Entonces, vamos a hablar de que el proyecto sentido puede ser explícito o implícito, y dependiendo de eso, va también a ser más sencillo reconocerlo o no. La mayor parte del proyecto sentido es implícito, o sea que no es claro cuál es mi proyecto sentido, qué es lo que determina en mi vida. Esa parte es como que a veces es un poco compleja, incluso en consulta o en los talleres o en la formación. A veces la gente duda como de poder identificar cuál es su proyecto sentido. ¿Qué significa? Porque hablamos de proyecto sentido. No es realmente como una frase, sino son 2 palabras independientes. Tienes un proyecto y además ese proyecto le da un sentido a tu vida. Entonces hablamos de proyecto, es algo que tú vienes a cumplir. A mí me gusta darles un ejemplo súper simple, que es, imagínate cuando te contratan en una empresa. Cuando a ti te contratan, te dan un cargo, unas responsabilidades. Entonces, como que cuando tú llegas a este plano físico, asumes también unas responsabilidades para esta experiencia. Y el sentido significa lo que vas a estar viviendo y realizando a lo largo de tu vida. Entonces, el sentido que tú le vas a dar a esa vida depende también del proyecto que tenían tus padres, consciente o inconscientemente, para ti. De acuerdo a eso, la primera pregunta que debemos plantearnos es siempre: ¿qué habían programado mis papás para mí? ¿Qué programaron ellos para mí? Esa pregunta, si ustedes se la hacen a cualquier padre, les va a decir que no planearon nada, que solo los esperaban con mucho amor. Pues como todos los padres lo diríamos, porque además no somos conscientes de esto, ¿no? Mari, bienvenida, hola. No es sencillo reconocer ese proyecto, pero sí podemos empezar a reconocer qué pasa en ese entorno, en ese momento, en esa etapa de la vida. Y quiero explicarles algo muy importante, y es que aquí vamos a partir de que el proyecto sentido entonces va a ser una etapa de nuestra vida. Entonces, como les decía, 9 meses antes de la concepción hasta los 3 años. Partimos entonces porque 9 meses antes de la concepción. Podemos decir que nuestra vida no empezó únicamente con ese acto sexual que tuvieron nuestros padres. Porque fíjense cuántas personas están deseosas, intentando con todas las ganas ser padres,
pero no quedan en embarazo. ¿Cuántas personas también no lo desean y quedan en embarazo? Entonces podemos partir de que nuestra vida empezó con un deseo inconsciente, o sea, todos fuimos deseados, pero de forma inconsciente, y que ese deseo inconsciente viene a ser mucho más fuerte y más poderoso que el deseo consciente. De acuerdo a eso, podemos decir que nuestra vida fue 9 meses antes de ese momento, de ese acto sexual que tuvieron nuestros padres. Ahí fue concebida realmente nuestra existencia. Es por eso que vamos entonces a revisar qué sucedió en esa etapa de tiempo. Entonces empieza a preguntar, incluso si estás interesado en saber cuál es tu proyecto de sentido, empieza por preguntar en tu familia qué sucedía en esa etapa de tiempo, qué era lo que pasaba, cómo estaban tus papás, principalmente cómo se sentía tu mamá. Por aquí tengo mi resumen. Como les conté esta última semana pasada y he estado recibiendo muchas consultas con respecto a estos temas. Entonces vamos a partir de que lo primero que tenemos que identificar es qué sucede en el entorno. ¿Cómo está la relación de mis padres? ¿Sí? ¿Cómo es la relación entre ellos? Y adicional, ¿qué eventos importantes se presentan en ese entorno? Hola Alejandro, que no te ha saludado. Entonces, estas son 3 preguntas que vamos a aplicar para ese espacio y para todos. ¿Cuál es el entorno? ¿Cómo está la relación de pareja? ¿Y qué eventos importantes se presentaron? La muerte de algún ser querido o, no sé, alguna situación que pueda marcarnos como personas, un evento dramático. Les doy un ejemplo, cuando muere algún ser querido, pues muchas veces las mamás tienen miedo porque están embarazadas, entonces tienen miedo de acercarse o de ir al velorio, al entierro, entonces el duelo queda como bloqueado, como que yo no pude despedirme de esa persona que quiero mucho, y pueden ser, por ejemplo, algunos de los padres de la mamá que está embarazada o algo así. Todo eso afecta un montón al bebé, porque es inevitable. Pensémoslo también desde este punto de vista biológico. En esta etapa lo que sucede es que el bebé está construyendo todo lo que él es, células, tejidos, huesos, incluso sus primeras conexiones neuronales se van a crear a partir del estímulo que recibe las sustancias químicas de la madre. Entonces, si la mamá es una mamá que está triste, pues el bebé seguramente también va a sentir tristeza, así él no pueda sentir como analizar que estoy triste. Hola Angelita. Bueno, entonces vamos a hablar de que esa es la primera etapa. Yo les dividí el proyecto sentido en 3 etapas. La primera va a ser los 9 meses antes de la concepción, luego los 9 meses de gestación y luego lo que viene desde el nacimiento hasta los 3 años. Para mí son, digamos que 3 etapas donde también se codifican cosas diferentes. En esa primera etapa, lo que va a quedar programado en el ser humano va a ser principalmente la aceptación. Pues porque si los papás están planeando ese embarazo, pues va a ser un momento de alegría, de felicidad, de que esa persona, ese ser humano que empieza su vida, se sienta bienvenido, se sienta como fascinado de llegar a este mundo, o que sienta que su existencia le pesa a su mamá, a su papá, a su familia, y que empiece también a sentir que tiene que cumplir muchas expectativas para poder ganarse ese lugar que de forma espontánea no se lo están dando. Ahí, digamos que ese es un punto clave. Muchas veces llegan personas a consulta con esa sensación de que yo no, o sea, como que me falta algo, como que me exijo, como que siempre necesito dar más, como que no me acepto, y puede dar lugar a muchísimos conflictos, a muchísimos síntomas. Y muchos de esos también de temas alimenticios, porque si no hay aceptación, pues obviamente tampoco aceptas quién eres y siempre necesitas lograr algo más para poder cumplir esas expectativas. Entonces, esa primera etapa nos está hablando
de lo que es la aceptación. Ahí también, ya en el proceso de gestación, lo mismo, vuelvan a preguntarse qué pasa en el entorno, qué pasa en la relación entre mis padres, y tercero, qué eventos importantes ocurren en esta etapa de mi vida. Si nos damos cuenta, la etapa de gestación es una etapa donde la mamá primero debe aceptar completamente el embarazo y pues primero, entonces tendría que ser un embarazo deseado. Segundo, también para muchas mamás es difícil empezar a ver los cambios de su cuerpo, pues porque por más de que lo hagamos con amor, no es sencillo ver cómo cambia tu cuerpo durante el embarazo. Y más si de pronto subes más del peso que deseas, pues todo eso también puede generar rechazo. A que no me siento que estoy dejando de ser quien soy. Eso también no es sencillo para una mamá. Y si nos sentamos a hablar con ella, pues seguramente no nos va a decir, ay no, eso fue súper fácil para mí. No, lo que pasa es que las mamás creemos que tenemos que decirle a los hijos que todo fue fantástico, que todo fue perfecto, todo fue maravilloso, pero sirve muchísimo más cuando hablamos la verdad para que nuestros hijos, esos que seguramente somos nosotros hoy como adultos, podamos también empezar a sanar esas cosas que están ahí guardadas en nuestro inconsciente. Hola Dianita. Bueno, entonces durante ese periodo de gestación pues van a quedar programadas muchísimas emociones, sobre todo esas personas que hablan de es que yo siento una tristeza profunda y nunca sé por qué. O sea, no, en mi vida no hay una razón aparente para que yo me sienta triste, pero siento mucha tristeza, o siento mucha rabia, o siento mucho miedo, siento mucha frustración, pero en mi vida las cosas van bien. Entonces me pregunto de dónde provienen esas emociones. Una de esas explicaciones puede ser este espacio de gestación. Si tú le preguntas también a tu mamá, además pueden ser cosas completamente independientes al embarazo. No sé, como por ejemplo tuve que cambiar de trabajo o estaba en un trabajo nuevo o justo me salí del trabajo y fue difícil para mí. Entonces fíjate que no todos los eventos que nos marcan tienen que ver específicamente con nosotros, pero sí suceden en la vida de una mujer y son importantes para esa persona. El bebé también los va a asimilar porque está completamente impregnado de las mismas emociones de la mamá. Luego llegamos al momento del parto. Entonces, bueno, el parto, digamos que es también algo muy importante, porque el parto, fíjate que a pesar de que tú ya tienes todos tus órganos formados durante el embarazo, el parto es el primer momento donde un ser humano hace uso de todos sus sistemas, ¿sí? Empiezan ahí sí a funcionar. Y es por eso que lo primero que se codifica en el momento del parto es la independencia. Y la independencia en todos los aspectos, el concepto de independencia, el concepto de acción, mi iniciativa. Entonces muchas veces cuando encontramos personas que decimos, sí, es que a esta persona le falta iniciativa en la vida, nunca nos preguntamos también cómo fue su parto. Entonces recopilé algunos, como los más generales, para darles como unas pautas y que ustedes puedan empezar a entender por qué se sienten como se sienten. Entonces, por ejemplo, un parto muy rápido, o sea, un parto que es casi que no alcanzamos a llegar y ya estaban haciendo, va a ser una persona que todo el tiempo está viviendo como en afán, en angustia, que tengo que moverme, que todo se hace muy rápido y puede desarrollar incluso síntomas como un hipertiroidismo. Otro puede ser un parto bloqueado, un parto que la mujer empieza trabajo de parto, se empieza el proceso de dilatación, pero que queda bloqueado después de cierto punto, no avanza y empieza a haber sufrimiento fetal. Para estas personas la independencia y lograr sus proyectos en la vida se hace con mucho sufrimiento porque es peligroso, como que yo nunca llego a ese lugar, nunca completo el proceso. Eso con respecto a un parto bloqueado. Los partos lentos. Los partos lentos nos van a dar personas sin iniciativa, que todo lo tienen que hacer muy pausado, que su vida la viven lentamente y pueden desarrollar, por ejemplo, sobrepeso o un hipotiroidismo que está muy relacionado con ir lentamente.
Un parto tardío, o sea, como que ya se cumplió el tiempo y ese bebé no empieza trabajo de parto. Ahí tenemos que mirar también que seguramente la mamá tiene miedo como de cortar ese vínculo, de desprenderse de ese bebé, y lo que va a suceder es que esa persona le va a costar mucho tomar iniciativas en su vida. Acuérdense que estamos hablando de independencia y digamos, para irnos de la casa, para hacer una familia, para hacer un proyecto, para empezar una empresa, para todo esto necesitamos un montón de iniciativa. Pero en estas situaciones nos programan para vivir cosas diferentes. Un parto, por ejemplo, por cesárea, que cada vez son más frecuentes las cesáreas. Las cesáreas, vamos a decir que hay dos opciones, si una cesárea es programada o si una cesárea es de emergencia. Una cesárea de emergencia, yo diría que es preferible a una cesárea programada. Además, pongámonos en el lado del bebé, estamos en el cielo interno, porque es que es un cielo donde no te falta nada, tienes todas tus necesidades cubiertas, estás ahí y de un momento para otro alguien llega y te dice es momento de salir y te sacan. Pues el bebé nunca ni se dio cuenta de qué estaba pasando, ni tuvo que hacer nada y todo simplemente sucedió. Entonces van a ser personas que también les va a ser más difícil o menos fácil iniciar, tomar acciones y concretar. Las personas con una cesárea de emergencia lo que van a sentir es: yo hago mi proceso y al final como que necesito que alguien venga y me ayude y complete el proceso, porque ya después de cierto punto me quedo ahí. Que sería algo similar como a lo que sucede cuando los bebés nacen por forceps o con alguna ayuda, y es: yo empecé, hice mi proceso, lo hago, y como que llego a cierto punto, y si alguien, no tengo un socio, un compañero, un amigo, una pareja, alguien como que me dé la mano, pues como que ya me desmotivo. Entonces fíjense que esto determina muchas cosas en nuestra vida, que es una etapa muy importante que a veces no le damos la relevancia que tiene. Entonces hemos hablado de que ahí se programa aceptación, independencia, acción, capacidad de logro. Todo esto es lo que va quedando programado en esta etapa. Por otro lado, vamos a hablar también de cuando esperan niño y salí niña o viceversa. Ahí va a haber como un proyecto sentido de inexistencia, como que yo no existo realmente o no debo existir, o cuando ese embarazo no está planeado o deseado, va a haber un proyecto sentido de inexistencia. Y puede haber personas también que son muy delgadas, que les cuesta también mucho expresar o decir lo que sienten, o de pronto también su tono de voz es un tono muy bajo, que casi no suena. Fíjense todo lo que puede llegar a impactar nuestra vida. Bueno, entonces hemos hablado ya de las 3 etapas, y digamos que en la última etapa, que es después del parto hasta los 3 años, lo que va a ser importante primero es cómo la mamá vive ese posparto. Porque para las que hemos sido mamás, les cuento que es el primer momento. Primero es como realmente conocer a ese bebé, pero es una sensación muy extraña porque siempre estabas con ese bebé ahí contigo adentro, y es el primer momento donde ya no va a estar contigo. Entonces es un momento realmente determinante, que de acuerdo también al manejo emocional que tenga esa mamá, va a poder afrontarlo con más conciencia, con más tranquilidad, o va a ser un momento más difícil. Eso es como lo primero que empieza a marcar esa última etapa, esta tercera etapa después del parto hasta los 3 años, porque ahí se vive una separación normal, pero ahí también las personas programamos cómo vamos a vivir un momento de separación. Fíjense que hay personas que lo viven con mucha tranquilidad, lo asumen, lo aceptan. Así no significa que no les duela, pero los conflictos grandes de separaciones vienen programados desde ese momento. Y pues ya todo lo que viene de ahí en adelante hasta los 3 años, que pueden ser muchas cosas. Estoy en consulta trabajando con una persona que tiene un bebé un niño de 3 años y medio, que aún está usando pañal, aún está tomando el tetero, y
esa era parte de su consulta. ¿Qué hago con mi hijo para que ya deje el tetero? Hemos hecho de todo y solo quiere tomar tetero. Cuando seguimos hablando un poco más, ya ella se da cuenta que lo que sucede es que durante esa etapa de bebé ella dice, yo casi no tuve dieta, yo de una vez me fui a trabajar. Yo tenía con muchas cosas, compromisos y cosas por cumplir, así que yo casi que ni dieta tuve, me fui a trabajar. O sea, ese niño no tuvo una mamá siendo bebé. Entonces él se quedó como bloqueado en esa etapa de yo quiero seguir siendo bebé. ¿Qué sucede entonces en ese caso? Lo que hemos empezado a hacer es que ya he empezado a compartir ese tiempo y a ser esa mamá. A partir de eso, ¿qué ha pasado? Que el mismo niño ha querido dejar ya el tetero. Y pues esperamos que lo próximo también ya sea el pañal y dejar todo esto de lado. Entonces fíjense que es una etapa también que determina muchas cosas en nuestra vida. La invitación de hoy que les tengo es a que ustedes empiecen a tomar conciencia. Pues primero revisen su vida, porque es más fácil tender a decir, ay, ¿qué voy a hacer con mis hijos? Pero siempre revísense ustedes primero. ¿Para qué? Porque si sana lo que hay en ustedes, van a poder ser unos mejores padres. Entonces, te invito a que te revises, a que revises qué eventos importantes sucedieron. Pregúntenle también a mamá, a papá, si aún tienen la posibilidad, a tíos, a hermanos, incluso si tienen hermanos mayores, muchas veces ellos también van a recordar cosas y les va a ser más sencillo empezar a hablar, más que como cuando los mismos padres tienen que hablar. Y por otro lado, también reconozcan qué cosas son como de lo que ya les he comentado, qué cosas son repetitivas, qué cosas son importantes para ustedes. Bueno, creo que eso es como lo fundamental que tenía para compartirles con respecto al proyecto Sentido. Como les digo, hay muchas otras cosas, hay proyectos sentidos explícitos donde ya te han dicho, yo te traje al mundo para que tú seas el próximo jefe de la empresa, sigas mis pasos, pero hay muchos donde no. Entonces también pregúntense cuáles fueron las emociones predominantes de esta etapa. Y más que ver si fue rabia, miedo, tristeza, amor, desengaño, es ver si son agradables o desagradables. Eso ya va a determinar muchísimas cosas. Por otro lado, no sé si tengan alguna pregunta con respecto a lo que les estoy contando. Bueno, las emociones predominantes. Revisen también qué es lo que es más frecuente en ustedes. Eso les va a dar muchísimas pautas para poder entender. O sea, cuando ya yo reconozco qué es lo que hay en mi vida y puedo también ir a hacer preguntas. Y como siempre les digo, pregunten, porque no importa cuántas veces hayamos hecho las preguntas, cuando ya tenemos y sabemos para qué vamos a hacer esas preguntas, esa información también nos va a ser revelada, como yo les digo. Quiero contarles también que, bueno, si quieren profundizar en todo esto, hay digamos que dos opciones en este momento, y uno es acceder a la consulta individual, donde se va a tratar el proceso que cada uno quiera llevar o resolver, y por otro lado pues también está la formación, que estamos próximos a empezar nuestra 10ª formación. Entonces si te interesa conocer más, entender de qué se trata todo esto, te invito a que te comuniques, te envío información. 25 y 26 de agosto vamos a estar empezando. Es un proceso súper lindo que realmente transforma vidas. Y cuéntenme también si les gustó, qué otros temas les gustaría tratar. Es el primer live que hago en Instagram. Lo había hecho varios, pero en Facebook. Entonces esta es mi primera vez. Así que espero que les guste mucho, lo hice con mucho cariño. Es también a partir de las dudas que aparecen en consulta, que son las más frecuentes, y siento que esta es una etapa donde hemos estado como, esta etapa del proyecto Sentido la tenemos muy olvidada, porque muchas personas siguen muy claro lo que es el transgeneracional, mi familia, pero no ponemos mucha atención en lo que pasa en esta etapa, y es muy determinante. Es igual de importante que nuestra vida actual, y lo mismo que sucede con nuestro transgeneracional. Así que ya saben,
denle una revisada a las preguntas. Este video espero también subirlo posteriormente al canal de YouTube, que me encuentran como Escuela Colombiana de Biosanación Emocional. Y muchas gracias también a ustedes por compartir este espacio. Besitos.